Tengan todo y todas buen día. Nos encontramos en la guía número 4 de la semana número 6, fase 2. Nos mantenemos en la misma unidad, que es la 5, y el contenido de esta semana es origen y propagación del sonido. Es una continuación de la guía anterior. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder a las tareas de esta semana. Tenemos una breve introducción acerca de lo que son las ondas. Y si se recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo la longitud de onda, como era representada por la letra griega lambda. Y también nos está haciendo mención, y atención con esto porque nos va a servir para el desarrollo de un ejercicio. El oído humano es sensible a las ondas en un intervalo de frecuencias de 20 a 20.000 Hz, llamada gamma audible, pero también usamos el término sonido para ondas similares con frecuencias mayores ultrasónicas y menores infrasónicas. Consideramos también la velocidad del sonido como constante que podía ser calculada usando la siguiente fórmula. La velocidad del sonido es igual a la longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Eso no quiere decir esa fórmula. Origen y propagación del sonido. Las ondas sonoras suelen dispersarse en todas las direcciones a partir de la fuente del sonido, con una amplitud que depende de la dirección y la distancia de la fuente. Y ahí les está mencionando cómo en el esquema de la figura número 1 acerca de cómo es el sonido, cómo este se exparte en las longitudes de onda. También tenemos la figura número 2, que se notan las frecuencias altas que generan tonos altos y las frecuencias que generan tonos bajos de sonido. La intensidad. Y ahí nos menciona un ejemplo: dependiendo de la fuerza con que se toca una cuerda de una guitarra, así será el tono de la frecuencia. Esta luego se transforma en energía que se transmite a las partículas del medio. La cantidad transmitida en un segundo es la intensidad, es decir, la intensidad del sonido, ¿verdad? Que tan fuerte o débil sea un sonido depende de la intensidad con que viajan las ondas longitudinales, es decir, la cantidad de energía que se transmite por área en un tiempo determinado, y eso se expresa mediante la ecuación. La intensidad de un sonido es igual a la cantidad de energía que se transmite en un área en un tiempo determinado. Y algo que nos están mencionando acerca de las medidas en el sistema internacional, que un joule sobre segundo equivale a un watt de potencia. Y tenemos esta fórmula, que la intensidad del sonido es igual a lo que es una potencia, pero esta potencia es acústica o potencia sonora, ya que es emitida por una fuente sonora que me va a dividir lo que es un área. Esta fórmula, junto con la fórmula que vimos en la clase anterior, que era esta, que la longitud de onda es igual a dividir lo que es la velocidad sobre la frecuencia, vamos a trabajar para desarrollar los ejercicios de este día. Aquí nos menciona un ejemplo, pero yo no lo voy a desarrollar porque los ejercicios no mencionan, no toman, como les digo, los ejercicios no están relacionados con este ejemplo. Bueno, tal vez solo el área.
Es lo único que podemos tomar en cuenta en uno de los ejercicios. Así que está más entendible este ejemplo, pero no se parece a los ejercicios. Así que se los dejo para que ustedes lo analicen y lo estudien. Ahí está una pregunta que es el nivel de intensidad o volumen del sonido. Ahí continúan dando ustedes la lectura, y algo bien importante es que tenemos el umbral de escucha, que es aproximadamente una intensidad de 1 por 10 elevado a la 12 watts entre metros cuadrados. Por ende, la proporción en sí mismo es 1. Y ahí vamos a ver en lo que aparece en la figura 3 la conversión de intensidades de watt sobre metros cuadrados a decibeles. Esto nos va a servir para lo que es el desarrollo de ejercicios, así que vamos a poner mucha atención a estos niveles con los que vamos a trabajar para el desarrollo del ejercicio. Tenemos la intensidad, tenemos la cantidad en decibeles y el ejemplo a cómo se escucha. Tenemos las aplicaciones del sonido y se menciona lo que es el ultrasonido. De esto también nos va a servir para el desarrollo de uno de los ejercicios, así que os lo voy a dejar marcado. Algo importante que dice, recordemos que nuestro oído detecta un rango de frecuencias comprendido entre 15.000 y los 20.000 Hz. Se denomina ultrasonido cualquier sonido que tiene una frecuencia mayor a 20.000 Hz. Este dato nos va a servir para el desarrollo de ejercicio. Bueno, ustedes van a continuar dándole la lectura a la guía. Tenemos el apartado Ponte a Prueba, en el cual no tiene ponderación, pero sus respuestas se encuentran al inferior de la página de la guía. Y tenemos ejercicio, resolución de problemas, vale 10 puntos. Voy a darle lectura al número 1. ¿En qué rango de longitudes de onda se encuentra el ultrasonido cuando se propaga a través de la piel, sabiendo que en ese medio viaja a una velocidad alrededor de 1540 metros? Eso sería literal, el ejercicio número 1 es literal A. En la guía se menciona que el ultrasonido se define como aquel sonido cuya frecuencia es mayor que la que se puede percibir en los seres humanos a partir de los 20.000 Hz. Entonces nos está preguntando que encontremos la longitud de onda para la velocidad que nos da. Entonces tenemos, esto sería la frecuencia, y tenemos la velocidad, que es de 1540 metros sobre segundo. Entonces vamos a utilizar la fórmula que vimos la semana anterior para encontrar la longitud de onda, que es igual a la velocidad dividiendo lo que es la frecuencia. Entonces vamos a sustituir los datos. Sería longitud de onda va a ser igual, va a ser igual a 1540 metros sobre segundos entre los 20.000 Hz. Recordemos que las unidades de medida del sistema internacional, un Hz equivale a un segundo elevado a la menos 1. Entonces con este se me anula con el segundo, voy a dividir y me queda 0.077 metros. Si yo lo quiero pasar a milímetros, me quedarían 77 milímetros. Esto sería para el literal A del ejercicio 1. Voy a continuar leyendo lo que continúa.
Dice el siguiente ejemplo: un médico afirma, literal B, un médico afirma que el ultrasonido se tarda más en un hueso que en la piel. ¿Estará en lo correcto el médico, sabiendo que la velocidad del sonido en los huesos es alrededor? Dice que la velocidad del sonido en los huesos es alrededor de 4080 metros por segundo. Sabemos que la frecuencia siempre son 20.000 Hz. Tenemos la fórmula para encontrar la longitud de onda. Perdón, pero no me sale bien la línea. Sería la velocidad sobre la frecuencia. Ahora vamos a sustituir los datos. Sería 4080 metros sobre segundos entre 20.000 Hz. Acuérdense que esto se nos anula y pasamos a dividir. 4080 entre 20.000 me da como respuesta la longitud de onda de 0.2044 metros. Si yo lo quiero pasar a milímetros, sería 204.4 milímetros. Entonces, con solo ver este resultado, veamos, y lo comparamos con el primer ejercicio, nos damos cuenta que tiene razón el doctor. Tiene razón el doctor, ya que la longitud de onda, tarda más en los huesos. Ya no puedo escribir ahí. Bueno, ese sería el literal B. Vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice: la voz humana puede alcanzar fácilmente una intensidad sonora de 90 decibeles. Cuando se emite un grito fuerte y alguien lo escucha a 1 metro de distancia, ese nivel sonoro se considera como incómodo para quien lo escuche. Responde. Literal A. Estamos viendo el ejercicio 2, literal A. ¿Qué intensidad real se escucha a 1 metro de distancia de un grito de 90 decibeles? Puedes observar la tabla de conversión de intensidades de decibeles. Es la que yo les había mencionado y yo les señalé. Entonces ahí la respuesta sería que 90 decibeles es igual a la intensidad, que equivale a 1 por 10 elevado a la 0,3 watt por metro cuadrado. Este metro cuadrado nos está representando a un área. ¿Por qué? Porque una intensidad es igual a 1 watt por área. Eso sería el literal A de la respuesta número 2. Ahora continuemos con el literal B del ejercicio 2. El ejercicio 2, el literal B dice: ¿cuánto es el valor de la potencia disipada por las cuerdas vocales al generar dicho grito? Nos están pidiendo la potencia, pero no es una potencia común, sino que, como les mencionaba en la explicación, es una potencia sonora o también denominada acústica. Entonces nosotros vamos a trabajar con la fórmula que les había señalado al inicio de la guía, que tenemos que la intensidad va a ser igual a lo que es una potencia dividido a lo que es el área. Pero si nosotros despejamos la fórmula, nos va a quedar de la siguiente manera: potencia, porque es lo que vamos a necesitar, va a ser igual a la intensidad del sonido multiplicada por el área.
Pero como nosotros no tenemos el área, el ejercicio no nos está dando el área, pero si nos recordamos de clases anteriores, como hemos sacado el área en algunos ejercicios, más que todo en los que estaban viendo de electricidad y volúmenes también, el área es igual a 4pi radio cuadrado. En este caso R nos está representando lo que es la distancia. El ejercicio nos está mencionando que tiene una distancia de 1 metro. Eso nos está mencionando el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer ahora, y tenemos que recordar que nos está mencionando que son 90 decibeles y que según la tabla de conversión de intensidades de decibeles, 90 decibeles equivale a 1 por 10 a la menos 3 watts sobre metro cuadrado. Bueno, ya teniendo esos datos, entonces vamos a pasar a sustituir la fórmula, que es esta con la que nosotros vamos a trabajar, que sería de la siguiente manera. Potencia va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. Recuérdense que el puntito ahí es una multiplicación por 4pi, 1 metro al cuadrado. Voy a volver a copiar. Y aquí sí ya voy a poner paréntesis. Ahora ya hago esta multiplicación en la calculadora científica, ¿verdad? 4pi igual por 1 metro. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. 12.56 aproximado queda eso. También los metros se elevan al cuadrado. Teniendo ya eso, ahora sí voy a multiplicar todo. Se recuerdan que con la calculadora científica les había enseñado en clases anteriores a cómo íbamos a multiplicar, a utilizar la calculadora científica. Entonces vamos a poner en la calculadora, acuérdense, 1 sheet load para sacar la base 10 y van a escribir menos 0,3, cierran paréntesis, vuelven a abrir y ponen 12.556, cierran paréntesis igual. Bueno, haciendo esa multiplicación nos va a quedar como respuesta 0.0126. Ahora veamos las unidades de medida. Este metro cuadrado está dividiendo y se está multiplicando, se me anulan, entonces la respuesta me va a quedar en watt. Y según el sistema internacional, la potencia se mide en watt. Si ustedes se fijan, cabal me quedó watt. Entonces eso sería la respuesta para este ejercicio. Continuemos con los demás ejercicios de la guía. Tenemos el literal 3 que dice: el sonido más débil que un humano puede escuchar es de 10 decibeles como promedio para una persona adulta, aunque esta cantidad dependerá de la condición de cada individuo. Responde a: si dicho sonido se escucha a 1 metro de distancia, ¿a qué distancia de la fuente mencionada debe situarse la persona para percibir un sonido de 20 decibeles de intensidad? Entonces nosotros, si ustedes se fijan en la tabla de conversión de intensidades de decibeles, dice que estamos en el 3A, ¿verdad? En el 3A dice que 10 decibeles
equivale a 1 por 10 a la menos 11 watts sobre metros cuadrados. Y el sonido que se va a escuchar, el ejemplo, dice que es unas hojas cayendo. Así se va a escuchar. Y que la distancia es en 1 metro. Entonces, en 20 decibeles, según la tabla de conversión, sería 1 por 10 a la menos 10 watts por metros cuadrados. Y el ejemplo dice que se va a escuchar como un susurro silencioso. Y su distancia, si vemos que en 10 decibeles la distancia era 1 metro, entonces en 20 decibeles aquí la distancia sería 2 metros. Bueno, eso es todo por esta semana. Recuerden acatar las medidas de recomendación que nos brindan en el centro educativo cuando nos dirigimos a nuestros hogares. Háganle caso a sus maestros y a sus papitos. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.